esta oportunidad voy a hablar del flip-flop tipo T. El diagrama de bloque, grupo temático, de esta forma, donde tenemos una entrada llamada D, una entrada llamada reloj o abreviado CLK y de clock, y las dos salidas típicas de los flip-flops, la salida Q y la salida Q negativa. Para esta oportunidad vamos a hacer una analogía con un puente. En este caso tenemos la entrada, tenemos el puente que en este caso está abierto, por ende la señal que entra no va a poder salir. Y aparte tenemos la señal del reloj, que es la que controla este puente. Para que el dato que está en la entrada D pueda pasar a la salida Q, este puente tiene que estar abajo. Y para eso les tengo preparado una animación con el reloj. Cuando yo en el piso inmediatamente la salida Q se pone en 0, y como la salida Q negada tiene que ser precisamente 1, son 0, son tan diciendo que la salida será la negación de la salida Q, la salida Q negada. ¿Bien? Y en las entradas voy a tener en el reloj un 0, y en la entrada voy a poner un 1, en la entrada de datos. ¿Qué quiere decir esto que estoy poniendo ahora? Quiere decir que este circuito está en reposo, el puente sigue abierto y este 1 no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque el reloj está en 0 y este reloj me dice que se activa en un punto, cuando pasa de 0 a 1. Ahí el puente puede bajar y el dato puede pasar a la salida. Por ende, si yo tengo esta configuración puesta en un protoboard, por ejemplo, los datos quedarían quietos, o sea, en reposo. O podríamos decir también en memoria, 0 y 1. Entonces, el 1 va a hacer el recorrido, va a llegar hasta ahí, no va a poder pasar. Y va a ser así durante el tiempo que yo estime conveniente o que yo les ponga en el diagrama de tiempo. Cuando el 0 del reloj pasa a 1, el puente baja. Veamos. 1 en reloj, puente baja y deja pasar al dato. Y en este caso les puse nuevamente en 0 y el puente volvió a subir. Y el reloj está en reposo. Pero si se dan cuenta, este dato se va a mantener. ¿Y qué va a pasar con la salida negada? Va a pasar a 0. Inmediatamente, en cuanto pasa la salida Q a 1, la salida negada pasa a 0. Y si nosotros dejamos el circuito así, memoria. Este 1 se va a conservar y el 0 también. Si nosotros ponemos un 0 ahora en la entrada, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada hasta que yo al clock le haga el cambio de 0 a 1 por flanco de subida. Entonces estos se conservan como memoria. Veamos entonces. Llega el 0 hasta ahí. No puede pasar porque el reloj no le ha dado la señal al puente para que baje y deje pasar el 0. En cuanto yo hago un 1, el puente baja y el 0, me devolví el reloj a 0, ¿ya? Porque da lo mismo, yo puedo hacer un pulso muy bajo y el 0 va a pasar igual. La idea es que este le manda la señal al puente para que baje, nada más. Puede ser una señal muy pequeñita, igual va a pasar el dígito, en este caso el dato, ¿ya? Entonces el 0 pasó a la salida e inmediatamente, si se dan cuenta, aquí se puso la salida negada en 1, 0 y 1. Principalmente es eso. Para que lo comprendamos de otra forma, o a lo mejor si no lo entendieron, veamos una simulación. Este programa se llama LiveWire y este es un flip-flop tipo D. A diferencia del que les pasé, este tiene set y clear incorporados. Ya en cualquier momento yo puedo hacer el clear y poner un 0 o el set y poner un 1. Ya estos se mandan solitos. Pero no los vamos a ocupar, así que olvídense de ellos. En este caso, para poder utilizar este circuito, vamos a agregar de aquí, de la galería de Logic Gates, el input, donde yo puedo poner
Vamos a ir aquí en Logic Labels. Si yo le pongo play, van a mostrar los dígitos binarios que tienen cada uno de estas entradas. Y en este caso este botón tiene un 0 si está no presionado, y cuando lo presiono se pone en 1. Lo suelto 0, lo presiono 1. Y voy a hacer lo mismo para el clock. Entonces 1, 0 son independientes, ¿cierto? Y conectándolos a las entradas va a ser el cambio. Entonces conecto el botón con las entradas y le pongo play. Voy a dejarlo en 0 los dos. Play. Está en 0 la entrada D, está en 0 el clock, por ende está en memoria, ¿cierto? Reposando. La Q está en 0, partió en 0, y la Q negada inmediatamente en 1. Veamos, voy a cambiar el dato, le voy a poner un 1. ¿Qué pasó en la salida? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es el clock el que me da la señal, o el que le dice al dato que hay aquí que pueda pasar o le da permiso para pasar a la salida. Ahora yo el clock lo voy a activar, lo voy a pasar de 0 a 1, entonces va a pasar de flanco de subida y le va a dar la autorización al 1 para pasar a la salida. Fíjense, le doy 1 y ese 1 pasó a la salida y el Q negado inmediatamente cambió a 0. Si devuelvo el clock a 0, entonces se queda como memoria, queda guardadito ese 1 en la salida. Si yo le hago el clock nuevamente, que hay en la entrada un 1, por ende va a salir un 1. Entonces se conserva, independiente del número de clics o de unos que yo le ponga, de los flancos de subida, ese 1 va a seguir siendo 1 hasta que cambie este dato de entrada. Y voy a hacerlo, cambio el dato de entrada a 0, y si se dan cuenta, sigue como memoria. ¿Por qué? Porque el clock es el que manda. Le hago el clock y pasa el 0 a la salida, y el Q negado cambia. 1, clock. 0, clock. Y van saliendo los datos. 1 y clock.